Estudios de la Torá por Moshe ben Abraham. Kitabo 50, 1. Cuando llegues Deuteronomio de Barim 26, 1, 19. Cuando vengas a la tierra que Adonai, tu Elohim te está dando como tu herencia, hayas tomado posesión de ella y has sentado allí. Tomarás los primeros frutos de todas las siembras que la tierra dé, cuales tú cosecharás de tu tierra que Adonai, tu Elohim te está dando, los pondrás en una cesta e irás al lugar que Adonai, tu Elohim escoja para que su nombre habite. Te acercarás al Cohen que esté en oficio en ese tiempo y dirás a él: hoy yo declaro a Adonai tu Elohim que yo he venido a la tierra que Adonai juró a nuestros padres que él nos daría. El Cohen tomará la cesta de tu mano y la pondrá frente al altar de Adonai tu Elohim. Entonces, en la presencia de Adonai, tu Elohim dirás: mi padre era un nómada de Aram donde Labán el Aram y trató de destruir a mi padre. Él descendió a Mitzrayim pocos en números y se quedó. Allí se hizo grande, fuerte y una nación populosa. Pero los Mitzrayimim nos maltrataron. Ellos nos oprimieron e impusieron dura esclavitud sobre nosotros. Así que clamamos a Adonai el Elohim de nuestros padres. Adonai nos oyó y vio nuestra miseria, trabajo y opresión. Y Adonai nos sacó de Mitzrayim con una mano fuerte y brazo extendido, con gran terror, y con señales y maravillas. Ahora Él nos ha traído a este lugar y nos ha dado esta tierra, una tierra que fluye con leche y miel. Por lo tanto, como puedes ver, yo ahora he traído los primeros frutos de la tierra cuales Adonai me ha dado. Entonces pondrás la cesta delante de Adonai, tu Elohim, te postrarás delante de Adonai, tu Elohim, y te alegrarás de todo el bien que Adonai, tu Elohim, te ha dado, a tu casa, al levi y al extranjero que vive contigo. Después que hayas apartado una décima parte de lo que las siembras produjeron en el tercer año, el año de separar la décima parte, y la hayas dado al levi, al extranjero, al huérfano y la viuda, para que ellos tengan suficiente comida para satisfacerlos mientras se quedan contigo. Dirás, en la presencia de Adonai, tu Elohim: yo he sacado de mi casa las cosas apartadas para Adonai y las he dado al levi, al extranjero, el huérfano y la viuda, guardando cada uno de los mitzvot que tú me diste. Yo no he desobedecido ninguno de tus mitzvot ni me he olvidado de ellos. Yo no he comido nada de esta comida durante mi luto, ni he apartado nada de ello cuando he estado inmundo, ni he dado nada de ellos para los muertos. He obedecido a lo que Adonai mi Elohim ha dicho, y he hecho todo lo que me has ordenado hacer. Mira desde tu morada Kadosh, desde el cielo, y bendice a tu pueblo Israel y la tierra que nos has dado, como juraste a nuestros padres, una tierra que fluye con leche y miel. Hoy Adonai, tu Elohim, te ordena obedecer estas leyes y estatutos. Por lo tanto, los observarás y obedecerás con todo tu corazón y todo tu ser. Tú estás declarando hoy estar de acuerdo que Adonai es tu Adonai y que seguirás sus caminos. Observarás sus leyes, mitzvot y estatutos, y harás lo que él dice. A su vez Adonai está acordando hoy que tú eres su propio especial tesoro, como él te prometió, que tú observarás sus mitzvot, y él te levantará alto por encima de todas las naciones que él ha hecho, en alabanza, reputación y gloria. Y que, como él dijo, tú serás un pueblo Kadosh para Adonai, tu Elohim. Comentarios, hechos por su servidor. Este capítulo introduce la ceremonia de la presentación de las primicias de los frutos. Esta ceremonia debía ser celebrada por el pueblo en Canaán, después de terminada la conquista de la tierra prometida. V. 1. El deuteronomista diversas veces declara que Adonai era quien iba a proveer las bendiciones para Israel. Esta declaración de que Adonai era la fuente de bendición sirve para combatir la idea que Baal, el dios de la fertilidad en la religión de los cananeos, era el dios quien producía la fertilidad de la tierra de Canaán. Por cuanto Adonai era la fuente de las bendiciones recibidas por Israel y en gratitud por su abundante bendición, el pueblo tenía que responder a la bondad divina con la presentación de las primicias de los frutos de la tierra. V. 2. La presentación de las primicias del fruto se hacía en el templo, delante del sacerdote. La expresión el lugar que Adonai tu Elohim haya escogido para hacer habitar allí su nombre se refiere al santuario central donde estaba el arca del pacto, el símbolo de la presencia divina. Más tarde, esta misma expresión fue usada exclusivamente para designar el templo que Salomón edificó en Jerusalén. Cada israelita tenía que presentarse en el templo ante el sacerdote que estaba oficiando la ceremonia.
Cada individuo traía su canasta con las primicias de los frutos del campo y la depositaba delante de Adonai, declarando que los frutos en la canasta representaban la cosecha que él había recibido. La declaración de la persona que hacía la presentación aparece en forma de una confesión de fe. 6 veces en esta sección Israel es exhortado a recordar que Adonai era la fuente de bendición y que él era quien proveía para la nación. La declaración de fe que el israelita recitaba incluía 2 afirmaciones. La primera afirmación de la persona que presentaba la canasta delante de Elohim era que reconocía que él había recibido una porción de la tierra prometida porque Adonai había cumplido la promesa hecha a los patriarcas. El B4 declara que el sacerdote tomaba la canasta de las manos del adorador y la ponía delante del altar de Adonai. Sin embargo, el B10 parece indicar que era el adorador quien colocaba la canasta en la presencia de Adonai. Es posible que este ritual incluía la presentación de la canasta 2 veces, una por el sacerdote, V4, y la otra por el adorador, V10. Pero es más probable que los 2 versículos describan el mismo evento. La segunda afirmación de la persona que hacía la presentación de la canasta aparece en los VB5:10. Esta confesión de fe hace referencia a la situación difícil de sus antepasados y enfatiza la fidelidad de Adonai a través de la historia de Israel y de la preservación milagrosa del pueblo en su jornada hacia Canaán. Jacob, el padre de los israelitas, es introducido como un arameo errante. Jacob vivió en Harán con Labán, el arameo. Las 2 esposas y las 2 concubinas de Jacob eran arameas y sus hijos nacieron en Harán, Siria. La palabra errante se refiere a la situación de los patriarcas que no tenían tierra propia. La situación de los patriarcas sirve de contraste con la vida del israelita que presentaba su canasta delante de Adonai. Sus antepasados no tenían tierra propia, pero él tenía su tierra, la tierra que Adonai había prometido a los patriarcas, una tierra fértil que producía abundante cosecha. Jacob y su familia habían descendido a Egipto por causa del hambre que había en la tierra de Canaán, Gen 41, 53, 57. Los eventos que sucedieron en Egipto, la aflicción de Israel como esclavo de los egipcios y la salida del pueblo bajo el poder de Adonai, son interpretados desde la perspectiva de la historia de salvación y de la fe de Israel. Israel había dejado de ser un pueblo errante para ser dueño de una tierra fértil, una tierra que fluye leche y miel. Los hijos de los israelitas que habían sido esclavos en Egipto y que habían sufrido hambre en el desierto ahora aparecen delante de Adonai con una canasta que representaba la abundancia de la tierra que Israel había recibido de Adonai. Ahora, en gratitud por la abundante cosecha, los israelitas venían a adorar a Adonai en su templo, trayendo en sus manos las primicias del fruto, símbolo de las bendiciones de Elohim. La presentación de las primicias era ocasión de gran júbilo en Israel. Te regocijarás probablemente indicaba una cena en el templo. Esta cena incluía no solamente la persona que hacía la presentación de la canasta, sino también todos los miembros de su familia, inclusive el levita pobre y el forastero, quienes eran parte de la comunidad israelita. B. Provisión para los pobres, Gen 26, 12, 15. Esta sección introduce la presentación del diezmo del tercer año. El deuteronomista ya había instruido al pueblo de Israel acerca del diezmo y acerca del diezmo del tercer año, Deut 14, 22, 29. Aquí la presentación de este diezmo especial aparece en el contexto de una confesión personal donde el adorador declara su obediencia a los mandamientos de Adonai. El propósito de este diezmo especial era el ayudar a las personas más pobres en Israel. El grupo de personas pobres y necesitadas incluye los levitas, los forasteros, los huérfanos y las viudas. El hecho de que el libro de Éxodo solamente menciona a los huérfanos y las viudas, indica que la legislación deuteronómica combina la antigua ley del diezmo con la realidad social de sus días, donde los levitas y los forasteros también necesitaban la ayuda económica de la comunidad, por cuanto ellos no tenían propiedad en Israel. El diezmo especial cada 3 años era presentado en el contexto de una liturgia en el templo donde la persona que presentaba su ofrenda hacía una confesión de obediencia a las ordenanzas de Israel. Aun cuando la confesión del individuo era hecha en el templo delante de Adonai, v.
13. El diezmo era distribuido a los pobres en las puertas de las ciudades. V. 12. La confesión de la persona que presentaba este diezmo especial contiene una declaración positiva. V. 13. Una negativa. V. 14. Y una oración suplicando la bendición de Adonai. V. 15. La declaración positiva es una afirmación de que él había cumplido la ordenanza de Adonai y había dado su diezmo para proveer para las necesidades de las personas pobres en su ciudad. En obediencia a la palabra de Adonai, él había sacado de su casa lo consagrado. Los diezmos, la 10ª parte de la cosecha, eran santos o consagrados a Adonai. Lef 27:30. Por lo tanto, ningún israelita podía participar del diezmo porque esta porción estaba dedicada a Adonai. La presentación de los diezmos era hecha conforme a todos los mandamientos que me has mandado. V. 13. Esta declaración de obediencia hace referencia a la ley de los diezmos en Deu 14, 22, 29. La declaración negativa, V. 14, es oscura y difícil de interpretar. Es posible que el adorador está procurando negar una relación con los cultos de los cananeos. La expresión no he comido de ello, estando en luto, probablemente se refiere al llanto y lamentación que se hacían para el dios Tamuz, S8, 14. Tamuz era un dios de la vegetación, que era adorado principalmente en Babilonia. En el culto de Tamuz, la muerte de este dios simbolizaba la muerte anual de la vegetación en el principio del invierno. Los adoradores de Tamuz lloraban por su muerte y celebraban su resurrección en la primavera, durante la reaparición de la vegetación. La expresión ni he sacado de ellos estando impuro es una declaración de que él no había sacado parte del diezmo para ofrecer a los dioses cananeos. La expresión ni de ello he ofrecido a los muertos es una declaración de que él no había ofrecido parte del diezmo en el culto de los muertos ni ofrecido a Baal y Tamuz, los dioses asociados con el culto de los muertos. Esta declaración negativa es una confesión de inocencia que sirve para afirmar su obediencia a las ordenanzas de Adonai y para afirmar que había dado todo el diezmo que pertenecía a los levitas, a los forasteros, a los huérfanos y a las viudas. El adorador terminaba con una oración suplicando la bendición de Adonai sobre Israel. En su súplica, el israelita clamaba al Elohim que vive en el cielo, su morada eterna, pidiendo que bendijera al pueblo de Israel, el mismo pueblo que habitaba en la tierra que Adonai le había dado como su herencia eterna. Esta oración reconocía la gracia divina hacia Israel. Adonai había cumplido la promesa hecha a los patriarcas. Él había dado la tierra de Canaán a sus descendientes. Adonai había bendecido a Israel. Él había dado a su pueblo una tierra fructífera y fértil, una tierra donde fluía leche y miel. Ayudas y prácticas debemos reconocer la entrega de nuestros bienes como una parte vital de la adoración. Hay algunas implicaciones de este pasaje para la ofrenda en la iglesia hoy día. 1. La ofrenda debe ser planeada. 2. La ofrenda debe ser llevada a cabo con reverencia. 3. La ofrenda debe ser un tiempo de consagración de nuestras vidas. Más que en la ofrenda que nosotros damos, debemos pensar en el Elohim que nos ha bendecido para poder dar. 9. Ratificación del pacto, 26, 16, 19. El título de esta sección declara que aquí termina el segundo discurso de Mosé. Según esta organización de los discursos de Mosé en Deuteronomio, el tercer discurso empieza en 27:1. Pero, en la tradición de los tratados políticos y de los pactos de soberanía del Antiguo Oriente, la ratificación del pacto terminaba con la proclamación de las bendiciones y maldiciones, las cuales sirven para enfatizar obediencia y consentimiento a las demandas del pacto. Este comentario sigue la tradición de los pactos de soberanía. Esta sección es considerada la ratificación final del pacto con la nueva generación de israelitas, donde Adonai declaraba que Israel era su pueblo especial, v 18. En Éxodo 19, 5, 6. La proclamación de las maldiciones y bendiciones en los caps 27, 28, sirven como la conclusión del segundo discurso de Mosé, y el capitán 29 es el inicio de su tercer discurso. Los VB
17, 19 contienen la ratificación del pacto entre Adonai y la nueva generación de israelitas que se preparaban para entrar en la tierra de Canaán y recibir la herencia que Adonai había prometido dar a los descendientes de Abraham. La ratificación del pacto contiene dos partes. En la primera parte Israel se compromete a obedecer las demandas del pacto y Adonai promete ser el Elohim de Israel y hacer de la nación un pueblo especial, un pueblo separado de las otras naciones para el servicio exclusivo de Elohim. Mosé actúa como el mediador entre Elohim y el pueblo. Como mediador del pacto, Mosé exhorta a Israel a obedecer las leyes y los decretos que forman las demandas del pacto. V. 16. Israel se compromete a ser el pueblo de Elohim, aceptando las demandas del pacto. Mosé habla al pueblo declarando que hoy Israel aceptaba las demandas de Adonai. El hoy del V17 fue el momento cuando el pueblo oyó las palabras de Mosé y la exposición de la ley. La declaración de Israel incluye 4 compromisos. A. Que Adonai sería su Elohim. B. Que Israel andaría por sus caminos. C. Que Israel guardaría sus leyes, mandamientos y decretos. D. Que Israel escucharía su voz. La declaración de Israel implica que la nación se dedicaría al servicio exclusivo de Elohim y esto requería completa obediencia a los mandamientos de Adonai. Mosé, hablando por Elohim, declaró lo que Adonai se comprometía a hacer por Israel. V. 18. Por cuanto Israel se comprometía a guardar los mandamientos y obedecer la voz de Adonai, Adonai se comprometía a ser el Elohim de Israel y hacer de Israel una nación especial y un pueblo exaltado, más que todas las naciones del mundo. V. 19. Por ser un pueblo especial, fama y honor serían conferidos a Israel. El contexto parece indicar que por su obediencia a Adonai y por su relación especial con Elohim, el honor que Israel iba a recibir sería consecuencia de su obediencia y de su relación privilegiada con Elohim. Años más tarde, Adonai declaró por medio del profeta Jeremías que él había escogido a Israel para que me fuesen pueblo y para renombre, alabanza y honra. Pero Adonai declaró diciendo que ellos no me escucharon. G 13, 11. Después de la conquista de la tierra de Canaán, Israel abandonó su relación especial con Adonai y violó las demandas del pacto. Por causa de su apostasía Israel abandonó su posición exaltada entre las naciones. Pero el mensaje profético declara que la rebeldía de Israel no iba a durar para siempre, porque Adonai levantaría una nueva generación de israelitas que sería fiel a las demandas del pacto. Esta nueva generación iba a continuar la misión del pueblo de Elohim entre las naciones. Isa 60, 1, 62, 2, 66, 7, 22. Shavuot Tov. Ros Mosé.